Quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Muy, pero muy buenas tardes. Y nos cambia el ánimo. Falta que nada, 15 días, sí, 15 días para que llegue la primavera. Y entonces uno siente que así como se aligera la ropa de invierno, se aligera el alma. Sí, las cosas no mejoraron, las cosas están difíciles, pero la semana pasada era fin de mes, estaban mucho más difíciles. Ahora por lo menos uno cobró el sueldo, lo está por cobrar. Sí, ya sé, vienen las expensas, vienen los servicios. Bueno, cambiemos de tema, cambiemos de tema. Les quiero decir que Rudy acaba de presentar su libro, no sé número cuánto, y en este caso se mete con el Zeide Sigmund Freud. El libro será presentado el 17 de septiembre. No me dijo dónde. Fíjate vos, 17 de septiembre, 19 horas. La semana que viene les digo en qué lugar, porque va a tener una presentación de lujo. Seguimos teniendo libros para los que tienen hijos o nietos chiquitos para regalar, que nos trajo Diego Santilli, que es para que los chicos sepan un poco más sobre educación vial y sobre cómo reciclar las cosas, en qué bolsa poner y enseñarle al papá y a la mamá, porque los chicos son los que nos educan a nosotros. ¿Usted quiere saber con qué voy a estar? ¿Usted es jubilado? No, pero su mamá, su papá son jubilados y algún día se va a jubilar. Usted sabe que los jubilados, lamentablemente, parten de gira permanente, sin poder cobrar lo que les corresponde. Hay muchas cámaras, hay muchos jueces, pero resulta que desde el ANSES, ¿con quién se enojan? Con los jueces que le dan la razón a los jubilados. ¿Qué me cuenta? Bueno, así es. Uno de esos jueces se llama Luis René Herrero. Él es juez presidente de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social. Y él me acaba de hacer recordar, el doctor, que estuvo en mi programa por este mismo tema hace 20 años, en el año 94. Es como yo, empecinado, no le van a ganar. ¿Por qué? Porque ahora de vuelta, desde el año 2011, la ANSES, voz, se mete con los jueces que le están dando la razón a los jubilados. Así como los jubilados parten y después nunca se da ese dinero del ANSES tampoco, nunca sabemos dónde va a parar. Así que atención, si sos jubilado, si tenés familiares jubilados, presta mucha atención, porque tenemos que salir a la calle como con Campagnoli. La justicia es un poder independiente, porque gracias a Dios estamos viviendo en una república. Pero antes de irme a charlar con el juez, quiero decirles que como siempre tenemos entradas para Vox Pop, excelente, Tierra del Fuego, excelente, Eternos y Transeúntes, Usted puede ser un asesino, El Banco, Mujeres Ricas, excelente. Yo le digo excelente a lo que ya fui a ver, porque no puedo ir a ver todo. El ballet 4090, Te lo bailo de taquito, buenísimo. Boom 1975 y Trinidad. Todas estas obras y además los libros para los chicos 4826-4248. Quiero felicitar a Ronnie y Laurita porque acaban de inaugurar su propio negocio que se llama La Dietetic. ¿Qué nombre le pusieron? Es una dietética y una herboristería con productos para celíacos y diabéticos y están en Avenida Maipú y Pelliza. Avenida Maipú 2988. Ronnie y Laura, Mazel Tov, que quiere decir buena suerte y que todo les vaya bien. Quiero felicitar a Daniel Divinsky, a Kevin Johansen y Liniers, porque se volvieron a casar. No se asusten, no son una pareja homosexual, no se tienen por qué asustar si lo fueran, sino que son una pareja en cuanto a libros y en cuanto a espectáculos. Así que Kevin, un beso, y a vos, Liniers, un beso, y a Daniel, Daniel sabe que lo quiero, así que no tengo que decirle nada. Pueden ir a ver Tango y Jazz, que está en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de 9 a 19 horas en la Valle 1334, y al nuevo Teatro Almagro, para conocerlos, un centro cultural, en la Valle 3636, Cava. Y antes de irme a hablar con el doctor, hace muchos años, ya no me acuerdo en qué año, mi amigo Moner Sanz, que siempre manda la tarjeta de fin de año con una frase
sensacional, me mandó esta tarjeta y yo creo que la presentación del doctor tiene mucho que ver con esta tarjeta. Dice así: si mi voz puede rechinar en las orejas de algunos, habrá que atribuirlo a que representa la voz desgarrada de los que no tienen el privilegio de poder gritar. Esta frase es de Lisandro de la Torre. Gracias, Ricardo Moner Sanz, por habérmela mandado y tiene que ver con el doctor Luis Herrero. Una pausa, la pausa comercial. Enseguida volvemos. Tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo de pelear. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Colinas del Tiempo, Cementerio Parque Judío. Un espacio de belleza natural, de amor y respeto por nuestros seres queridos y nuestras tradiciones. En zona norte, sobre Panamericana, a solo 15 minutos de la General Paz. Puede comunicarse al 4775-5590 y un equipo de profesionales se pondrá al servicio de su tranquilidad. Colinas del Tiempo, Cementerio Parque Judío. Recupere sus funciones perdidas. Medicina revitalizante y antienvejecimiento. HF Center. El futuro de la medicina hoy. Te quiero a vos conmigo. Quiero tu voz sin miedo. Qué tema, doctor, el de las jubilaciones, ¿eh? Es un tema recurrente, permanente. ¿Cuánto hace que usted está en esta Cámara, en la Sala 2 de la Cámara Federal Desde el de año Seguridad? 1989 en que se creó. Esta Cámara se creó durante el gobierno de Alfonsín. Y juramos, los 9 jueces, el 12 de febrero de 1989. O sea, tiene casi 25 años. Yo empecé este programa en el año 94 y usted hoy me recordó que había estado en mi programa. Así es. Cuénteme. En más de un programa. En esa época también hubo conflictos con el poder político. Estaba el presidente Menem a cargo del Poder Ejecutivo, estaba Cavallo como ministro de Economía, y se pretendía reformar el sistema previsional. Y el ministro Cavallo, tuvo conflictos muy graves con la Corte Suprema, con la Cámara nuestra, con los jueces previsionales, con los abogados previsionalistas. Y a mí me tocó presidir la Cámara Federal de la Seguridad Social en esa época. Entonces ¿Fue hubo la época contrapuntos. que se le sacó a los jubilados un 13%? No, eso fue durante la Alianza, en el año 2001. Pero también estaba Cavallo, me parece. ¿o También no? estaba Cavallo. Claro. Y también nosotros dictamos una sentencia que declaramos inconstitucional, ese 13%, en un amparo del Defensor del Pueblo de la Nación. Cayó en la sala nuestra, la sala 2,
declaramos nulo ese descuento y Sin embargo, obligamos a restituir. Pero se concretó. Se cumplió la sentencia. Se dictó el decreto 1819, se suspendió el descuento y se ordenó la devolución en títulos públicos. Hubo otro amparo del defensor porque pedía la devolución en pesos y le hicimos lugar a un segundo amparo. Y el Poder Ejecutivo cumplió. Eso no sabe mucha gente. Cuando la justicia... Está bueno, claro, porque hay gente que me dice, nos descontaron el 17% y nunca lo devolvieron. No. Eso se restituyó porque así estuvo ordenado en la sentencia del Defensor del Pueblo que dictamos nosotros. Y el gobierno, ya le digo, dictó el decreto 1819. Y en ese decreto dispuso la devolución, primero en títulos públicos, ante una sentencia segunda que declaró inconstitucional esa devolución de títulos públicos, devolvió en efectivo. Por eso estos fallos que fueron a la Corte Suprema apelados, la Corte los declaró abstractos porque el Poder Ejecutivo había cumplido. Ahora, por ejemplo, el 82% móvil, ¿es un decreto, es una ley? ¿De dónde surge? No, el 82% en realidad no existe. Hubo una sola ley en la época de Frondizi, la 14499, que lo establecía. Pero quedó en el pensamiento popular como, digamos, un haber más justo y representativo de los problemas, del nivel de vida que debían tener justo y equitativo los jubilados, como la proporción razonable. En realidad, la Corte jamás habló del 82%, salvo esos regímenes que tienen ya establecido por ley el 82%. ¿Qué son? Como los maestros, los docentes, los investigadores científicos, los jueces, los miembros del Ministerio Público, que ya por ley especial tienen el 82%. Ahora, ¿la democracia no es que la ley es pareja para todos? La ley es pareja para todos y la Constitución rige para todos. Por eso, cuando hablamos de movilidad jubilatoria, la movilidad es una garantía constitucional, ahora, que está en el 14 bis. Déjeme que le aclare esto porque hay mucha confusión. La gente dice la ley de movilidad del gobierno, la que aumenta semestralmente las prestaciones. Sí, después que ya la inflación se comió el futuro aumento. La 26417, esa no es ley de movilidad, es una ley de actualización, porque la movilidad es una garantía constitucional que existe cuando el jubilado percibe un haber proporcional al haber de actividad. Si ese porcentaje no se da, no hay movilidad, no hay goce de la garantía constitucional y todos los jubilados están fuera de la Constitución. No hay derechos. Y no hay derechos. Lo que yo le iba a decir es, se supone que la jubilación, ¿qué es? Usted que está especializado en el tema. ¿Qué significa la jubilación para una persona que aportó durante 30 años y que se jubila si es mujer a los 60, si es hombre a los 65? Es una prestación que otorga la Seguridad Social cuando una persona está afectada por una contingencia, que es la contingencia de vejez, que para la ley el hombre tiene derecho a esta prestación a los 65 años y la mujer a los 60. Entonces el Estado le otorga una prestación, que es la jubilación, que sustituye al salario de actividad. Y que le tiene que permitir vivir dignamente, en las mismas condiciones que tan vivía dignamente mientras trabajaba. como vivía cuando era trabajador activo. Entonces, esa proporcionalidad, esa sustitutividad de la jubilación con respecto al haber de actividad, lo reasegura esta garantía constitucional que se llama la movilidad, que está en el 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces los jubilados... Que sería igual al 82% más. Obviamente, porque 82, 80, 78 son porcentajes que van variando, porque la Corte ha dicho, no podemos fijar un porcentaje único, porque también tiene que ver la financiación del sistema previsional, la economía, las posibilidades económicas, pero lo que no se debe afectar nunca es el nivel de vida, la calidad de vida, y este principio de sustitutividad que tienen las prestaciones, las jubilaciones y pensiones, es decir, que sustituyen al salario de actividad. Por eso los jubilados tienen derecho a esta garantía constitucional, porque cuando fueron trabajadores activos aportaron, prestaron servicios, colaboraron con la Seguridad Social, hicieron esfuerzo que después se traduce en una prestación que reúne las condiciones que la Constitución exige. Ahora, la Cámara 2 lo que hace es ver todo esto y darse cuenta, por lógica, que el jubilado que está apelando para que le aumenten su jubilación tiene razón. Claro, en realidad todos los jueces hacen eso.
pero la sala segunda, que integro con el doctor Fernández por mayoría y hemos dictado unas medidas cautelares, bueno, ha tomado una determinación única. Que tiene que ver con la ley Badaro. Que tiene que ver con la PRE. ley Badaro y con los fallos de la Corte. Nosotros en estas cautelares hemos creado un instrumento único en el fuero de la seguridad social, que permite el goce inmediato y efectivo de la movilidad que la Corte determinó en el fallo Badaro. También podría ser el goce inmediato y efectivo de cualquier derecho que la Corte declarara en cualquier sentencia definitiva. Pero es que la lógica indica que si no se hace efectivo, la gente Claro. parte, Entonces, parte de gira, como sucede decimos esto, nosotros. se da esta circunstancia. La Corte falló en Badaro y dijo que desde el 2002 al 2006 corresponde una movilidad determinada, 58% o algo así. En el fallo Sánchez dijo lo mismo, desde el 95 al 91 corresponde esta movilidad. Pues bien, la Corte ya se pronunció. Entonces, ANSES no aplica esos pronunciamientos a los jubilados cuando le liquida el haber. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no obedece lo que dice la Corte? Como en el caso del procurador que todavía no repusieron en su cargo. Bueno, este es el problema que hay en la República Argentina, el incumplimiento de los fallos. Y acá quiero Ahora, decir si yo algo. no cumplo con un fallo, Sí. voy presa. Y posiblemente, pero el Estado o el gobierno, si incumple con el fallo, no pasa nada. Entonces ahí viene el tema de las medidas cautelares. Porque nosotros en estas medidas cautelares intimamos al director ejecutivo de ANSES. Bocio en este caso. En este caso Bocio, o cualquiera que tuviese ese cargo. Y le decimos que en el plazo de 30 días tiene que pagarle al jubilado que hizo la demanda la movilidad que la Corte ya estableció por sentencia firme, en este caso, en el caso Badaro. Y si no cumple lo ordenado en esa medida cautelar, va a tener una multa progresiva y Día por pecuniaria hasta que cumpla. Bueno, todas estas medidas cautelares las cumplió el director ejecutivo y los presidentes, los jefes de la UDAI del Interior cuando el expediente era del Interior. Como decía Napoleón, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Se cumplieron todo. Pero Me esta acordaba de circunstancia... Pugliese, les hablé con el corazón y me contestaron con el Exacto. bolsillo. Estas medidas cautelares generaron una reacción del poder político tremenda, que comenzó en el 2011, usted ya lo dijo, con una denuncia que nos hizo el ANSES al doctor Fernández y a mí en el Consejo de la Magistratura. ANSES también me recusó sin causa en todos los expedientes. Esto fue rechazado por la Corte en el caso Aguilera Grueso. También nos hicieron 2 denuncias penales al doctor Fernando y a mí en base a 2 anónimos, de los cuales fuimos sobreseídos por el doctor Ollarvide, lo cual demuestra que no teníamos absolutamente nada de nada. Sí, tal cual. Entonces, toda esa ofensiva se ha generado y continúa todavía, porque... ¿Cuál es la situación suya y del doctor Fernández en este momento? En este momento tenemos dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, por mayoría los consejeros que responden al gobierno, que son 5, 5-4 con la oposición de los 4 consejeros que se les llama de la oposición. Hay un dictamen, digamos, que propicia la suspensión del doctor Fernández y mía como jueces y la promoción de un juicio político con miras a la destitución por mal desempeño, como consecuencia de estas medidas cautelares que nosotros hemos dictado, que lo único que procuran es el cumplimiento de un fallo del Alto Tribunal de la Nación. O sea que en este caso están actuando igual que con Campagnoli. Cuando uno actúa como corresponde, sin levantar la mano automáticamente o sin obedecer automáticamente las órdenes que vienen de arriba, es perseguido políticamente. Bueno, yo creo que... Más que políticamente. Yo creo que el juez tiene que ser, como usted bien dijo, un juez tiene que ser independiente e imparcial. La justicia independiente es el reaseguro de una república, de un Estado de Derecho. Una justicia profesional, no una justicia opositora, mucho menos oficialista. Porque los jueces, ¿cuál es el métier de los jueces? Resguardar, tutelar los derechos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, de todas las personas. Y por eso tiene los ojos Exactamente. vendados. Entonces es fundamental que el juez
sea independiente. ¿Pero qué quiere decir que el juez sea independiente? El juez independiente es el que es esclavo de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de las leyes constitucionales. O sea, el juez, como dice Couture, un procesalista, es como un preso en una cárcel. Las rejas son la Constitución y las leyes. El juez, en eso estriba la independencia del juez. Entonces, como dice el mismo procesalista, el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Precisamente porque... Pero hay jueces que tienen miedo. Bueno, yo creo que está a la vista... Se habla mucho de los carpetazos está a la vista con los cuales se amenaza la reacción jueces. del poder con respecto a ciertos jueces y a ciertos fiscales que precisamente tratan de realizar su tarea con objetividad, con imparcialidad y con independencia. Entonces, claro, se vive en un ambiente institucional y político desde hace mucho tiempo, en que pareciera ser que nos hemos acostumbrado a que las sentencias de los jueces se incumplan. Y eso es muy grave, porque eso afecta a la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es lo que invita a las inversiones, invita al riesgo empresario. Vidal Campo decía, la seguridad jurídica es un derecho que consiste en organizar la vida y la libertad bajo la fe en el orden jurídico, que se basa en dos pilares fundamentales: previsibilidad de las conductas propias y ajenas y castigo contra toda conducta arbitraria a través de una justicia independiente. Esas son las reglas de juego de una democracia, de un Estado de Derecho moderno. Entonces, en ese ambiente, pues, habrá inversiones, habrá crecimiento económico y el nivel de vida de todos los argentinos crecerá. Cuando eso no sucede, entonces la seguridad jurídica queda afectada y la calidad de vida de todos, obviamente, disminuye. Decodificado, no podemos esperar inversiones del exterior cuando la persona que viene acá a invertir no sabe si en 2 o 3 años le incautan el capital, le expropian la empresa y se tiene que ir de acá como si fuera un delincuente. Cosa que ha pasado con muchas empresas extranjeras que ya se están yendo. Así es. Entonces, ¿cuál sería la solución? Alguien dijo muy bien, el capital es lo más cobarde que hay. Cuando ve una mínima inseguridad, huye. Entonces es fundamental es lo que decíamos antes, que consolidemos la seguridad jurídica en todos los niveles. Y la columna vertebral es la justicia independiente. Este es un valor que está faltando en la República. La Cámara número 2, no sé si planteó que que cada jubilado no debería hacer un juicio personal. Eso me parece interesantísimo, porque no todos los jubilados están en condiciones de tener un abogado. Exacto, porque hace el el sentido común, Fanny, ni siquiera es una cuestión jurídica. Si el Alto Tribunal de la Nación, que es el Tribunal de Garantías y último intérprete de la Constitución, sentó doctrina, falló, dictó sentencia, terminó con la discusión, como decían los romanos, Roma locuta, causa finita. Se acabó la discusión. Y le dijo a un solo organismo, el ANSES, caso Badaro, caso Sánchez y un montón de casos. Entonces, es irracional que un jubilado que se encuentre en la misma situación que el que logró esa sentencia tenga que hacer un juicio de 7 años para que la justicia le diga, después de 7 años, o a los lo que la Corte dijo hace 14 años, porque la Corte dijo eso en el año 2007. ¿Está vivo Badaro? Badaro no sé si está vivo, pero realmente el señor Badaro, de acuerdo a esta situación, cada vez que se le depreciara el haber, como consecuencia de la inflación, tendría que hacer un reclamo de 7 o más años. Pues bien, la Sala Segunda, en el caso Capa y después otros casos posteriores, Capas, pobre, murió cuando le notificaron la medida cautelar, estaba muy enfermo, precisamente han creado un instrumento de tutela judicial efectiva que proviene de los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros no hacemos más que cumplir esas directivas convencionales que le permiten al jubilado tener una vida digna a partir del momento en que interponen la demanda para adelante. Como ellos dicen, las diferencias que me adeuden, que queden para mis nietos, para mis deudos. Yo lo único que ambiciono es lo poco que me queda para vivir, hacerlo con dignidad.
Realmente, el caso Campagnoli fue muy parecido a lo que les está pasando a ustedes. Y yo creo que la gente saliendo a pedir por la justicia, no por una persona determinada, sino por la justicia, ese pronunciamiento permitió que Campagnoli pudiera volver a su fiscalía. Me gustaría saber qué podemos hacer los ciudadanos para que esta persecución contra usted, contra el doctor Fernández, se terminara. Esta persecución contra jueces es persecución contra los ciudadanos. Porque fíjense, cuando se habla de las garantías que tienen los jueces, inamovilidad en el cargo, intangibilidad en sus remuneraciones, no son garantías de los jueces, son garantías de la ciudadanía. Exacto. Para que los jueces sean independientes. Entonces, cuando se ataca la independencia de los jueces, se ataca la intangibilidad de los derechos y de las garantías de los ciudadanos. De manera que toda la ciudadanía tendría que estar muy consciente de que cuando esto sucede, los dañados, los que van a sufrir el perjuicio, no solo son los jueces que tienen estos problemas, sino ella misma, porque no van a encontrar jamás una justicia independiente que falle con imparcialidad cuando tiene el poder del otro lado. Se me terminó el tiempo, doctor. Quiero decirle que yo y mi audiencia estamos a su disposición para defender la democracia y la justicia. Como supongo que siempre hay malos tragos, Martín Cabrales y yo queremos que disfrute un rico café, un rico té, un rico cappuccino y que este mal trago pase pronto. Bueno, hace muy pocos días fue el Día de la Ancianidad, dispuesto en el 48 por Eva Perón. Pasaron muchos años y los derechos de la ancianidad siguen sin cumplirse. Así es. Ojalá que algún día se cumplan. Ojalá. Ha sido un honor tenerlo en mi programa, doctor. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y si quiere recomendárselo a alguien, volvemos a estar en el aire el lunes a las 14:30. Adiós.